Buenas tardes, los saluda la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones del Instituto Politécnico Nacional y les damos la bienvenida una vez más al ciclo de presentaciones virtuales del Fondo Editorial Politécnico, que esta ocasión se complace en abrir una ronda de presentaciones de libros que tendremos todos los miércoles de aquí al 30 de junio, escritos por autoras politécnicas y que tiene como propósito darle voz a las plumas femeninas dentro del Instituto Politécnico Nacional, que mucho nos enorgullecen y mucho tienen que decirnos. Así pues, me presento, mi nombre es Erika Castillo, jefa de la división editorial, y me complace presentarles a la obra Bajo la mirada de los perpetradores, Mois y Cultura, escrito por la doctora Rocío Fuentes Valdivieso, quien a través de su texto busca exponernos cómo la existencia de diversos actos de intimidación y acoso emocional arrastran a las víctimas a una posición de desamparo activo que podrían adquirir matices sumamente severos, incluso llegando a la agresión física, asesinato o suicidio. La doctora en antropología Rocío Fuentes Valdivieso es egresada del Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero también cursó una maestría en antropología social por la Universidad Iberoamericana y su licenciatura también en antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Asimismo, les podemos comentar que cursó el seminario postdoctoral en estudios de género por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en Buenos Aires, Argentina, y el diplomado internacional El feminismo en América Latina, aportaciones teóricas y vindicaciones políticas en la UNAM y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Actualmente es académica y coordinadora de la Red de Género de la Escuela Superior de Medicina, cargo que ocupa desde 2015 y pertenece a la Red Iberoamericana de Antropólogos CENDRED, así como al Comité de Investigación del Centro de Estudios y Prevención del Cáncer. Es autora y coautora de varios libros y capítulos de libros, pero también ha escrito artículos científicos. Ha impartido conferencias nacionales e internacionales, así como talleres y cursos sobre violencia laboral con perspectiva de género. Sus líneas de investigación, como podemos suponerlo, giran en torno al género, salud y sociedad, el acoso grupal móvil, las repercusiones sociales del mismo y la salud, y curiosamente un tema que compete al móvil y la fibromialgia. Ella estará acompañada por la maestra Diana Hernández Montezuma y Johanna Castro Viviano, de quien nos referiremos más adelante sus currículum. Y podremos escuchar sus comentarios en torno al tema que nos compete el día de hoy, el móvil. Maestra Rocío Valdivieso, bienvenida. Le agradecemos su presencia y nos complace escucharla. Gracias por la invitación. Es para mí un placer estar en este inicio del ciclo de conferencias y también agradecer que se promocione este tema que es muy necesario. Por otra parte, la presencia de la maestra Diana Hernández Moctezuma y la maestra Johanna Castro por esta posibilidad de dialogar con mujeres jóvenes y que podamos intercambiar ideas. A mí me parece genial estar aquí con ustedes, con el licenciado Raimundo, con usted como jefa editorial y bueno, a todo el Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias por esta oportunidad. No sé si siga lo de hago comentarios al libro o nos vamos a las preguntas. No, yo creo que sería oportuno que usted nos pudiera explicar, pues platicarnos un poquito respecto a la obra, que venga finalmente esa es la intención de esta presentación, es que ustedes mismas hablen de lo que ya escribieron y pues destacar qué es lo que están haciendo las autoras politécnicas. Usted una de varias destacadas, ¿no? Ok, escuchamos más. Entonces, sí, y ustedes me dicen el tiempo, sí, para que no me vaya a extender y quite. ¿Cuánto tiempo? Sí, no se preocupe. Ok, bien. Bueno, pues nuevamente, gracias. Y yo hace varios años, desde el 2006, inicié con las investigaciones sobre comportamiento humano en los ambientes laborales. Entonces, a partir de el trabajo antropológico, o más bien socioantropológico, tuve la oportunidad de entrevistar a diferentes hombres y mujeres de diversas clases sociales, en diversas sociedades, sobre qué vivían, cuáles eran las experiencias de trabajo, y fui sistematizando un conjunto de conductas que eran considerablemente agresivas hacia ellos y ellas, pero no a todos.
Entonces, a mí me llamó la atención este tema del acoso laboral que coincidió con una categoría que tiene que ver con el anglicismo mobbing, que quiere decir acosar en grupo o dirigirse hacia un blanco. Entonces, a partir de ese momento, apoyada por el Instituto Politécnico Nacional, nosotros empezamos a tener empezamos, hablo en plural porque también participaron otros estudiantes e investigadores, y entonces empezamos a sistematizar esa información y de ahí derivó el libro Bajo la mirada de los perpetradores, mobbing y cultura. Entonces, si bien no ha sido fácil, ¿por qué? Porque como autora, a medida que fui investigando, fui sintiendo lo que también sentían las personas entrevistadas. Pude percatarme del gran sufrimiento que causa el acoso laboral y que tiene efectos en la salud, que muchas mujeres nos dijeron, nos refirieron, vamos a trabajar porque tengo que trabajar, pero me maltratan, me discriminan, me estigmatizan, me han quitado el escritorio, la computadora, o los reconocimientos son para unos, pero no para todas. Entonces, todo este conjunto de datos fue dándole forma al libro, y que cuando yo hice la propuesta de la edición, tuve la fortuna de que, bueno, fuera aceptado. Después de un proceso muy largo, pudo salir a la luz en su momento. Ahora agradezco de verdad esta oportunidad de volver a tomar este tema, porque me parece que, aunque el libro salió en el 2014, tiene vigencia el tema. Es un tema que debe ser abordado por todas las instituciones, por todas las empresas, si nos escuchan los sindicatos, los líderes sindicales, por todos y cada uno de nosotros. Debemos crear ambientes laborales libres de violencia. ¿Por qué? Porque la violencia en los ambientes laborales tiene efectos en la salud. Y muchas mujeres a lo largo de su vida laboral se van enfermando por todo ese conjunto de situaciones que viven cotidianamente, y que es necesario que las instituciones tomen nota de qué hacer, cómo mejorar los climas laborales para tener hombres y mujeres que lleguen a una edad de jubilación y estén más sanos, lúcidos, y no hombres y mujeres que estén enojados con la vida y que vayan por la vida misma caminando como si fueran siempre hombres o mujeres sufrientes, ¿no? Entonces, yo considero, pues, esta experiencia de escribir el libro Bajo la mirada de los perpetradores fue una experiencia muy rica, una experiencia de sistematización de datos de hombres, de mujeres, de diferentes edades, de diferentes clases sociales. Y les digo sinceramente, clases sociales altas, incluso direcciones altas de hombres o mujeres que ocupaban puestos en alta dirección, estaban padeciendo algunos y algunas acoso laboral. Y entonces, pero la disyuntiva, me voy, dejo el trabajo, permanezco. Entonces, es ahí donde viene una cuestión muy importante en los seres humanos. Debemos considerar, ok, ¿qué me da, de acuerdo? ¿Qué me da este trabajo? ¿Qué no me da? ¿Y qué sí puedo seguir tolerando? ¿O cómo puedo hacer yo para continuar en un ambiente laboral tóxico que debo tener claro que con el tiempo puede afectar a mi salud? Y entonces, si los seres humanos empezamos, porque tenemos esa posibilidad de hacerlo, de jerarquizar y decir qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer, sin llegar a la violencia, nosotros podemos negociar incluso con nosotros mismos, como con los jefes, con el clima laboral tóxico, la posibilidad de sobresalir o sobrellevar un trabajo. Claro, hay un conjunto de condiciones que hacen posible que ese trabajo continúe o no.
si no se puede, si se está llegando al límite, tomar decisiones y el hecho de decir ya no más y tomo la decisión de me voy, es una decisión pensada y que solamente el sujeto, hombre o mujer que lo esté viviendo, puede tomar esa decisión y puede decir por qué sí o por qué no. Entonces, pero si las instituciones retoman este tema y empiezan a ver por qué sí es importante mantener los climas laborales sanos, por qué sí es importante aminorar la violencia en los ambientes laborales. Entonces, van a empezar a ver que en los ambientes laborales donde es menor la violencia, va a haber más productividad, va a haber deseos de colaboración de todos y cada uno de los sujetos que en ella participan. Y otro de los temas que yo tomé del libro y que a mí me llamó la atención y que tiene más que ver con una cuestión de perspectiva de género, que tiene que ver con esta parte de cuando muchas mujeres reciben propuestas amorosas dentro de su ámbito laboral y dicen no, no quiero o simplemente no. Pero ¿qué pasa cuando alguien de manera delirante, obsesiva, dice, me gusta fulana de tal? Entonces, ahí viene una cuestión del delirio de ser amado, que a eso en la literatura se le llama erotomanía. Me tiene que amar esa persona. ¿Pero por qué? Y varias trabajadoras decían, pero ¿por qué tengo que amar a esa persona? Nada más porque es el jefe, nada más porque es el colega, nada más porque es mi colega, mi compañero de clase. ¿Y qué pasa si no respondo a estas insinuaciones como él quiere? O también son casos, también existen en mujeres. ¿Qué pasa con estos casos? Bueno, pues ahí sí viene un acoso, una agresión, se les limitan por ejemplo, información importante para lograr un ascenso, para tener de ejercer sus derechos laborales, como por ejemplo vacaciones, como por ejemplo becas. No quiere, entonces como no quiere aceptar estas relaciones, esta propuesta que yo hago como yo casi siempre hombre o la persona que quiere ser amado por alguien, pero que dice no, entonces, ¿qué pasa? Viene por lo general un acoso, un maltrato, un castigo. Y a veces esa persona ni siquiera se da cuenta de que está siendo acosada. Lo percibe porque lo percibe a través de los amigos, de los colegas, de las amigas, no le des permiso, quítale sus becas, no le des horas frente a grupo, quítale esa posibilidad de crecimiento. Entonces, si las autoridades comienzan a poner más atención en las múltiples formas tan finas que tiene la violencia en los ambientes laborales, vamos a mejorar los ambientes, podemos mejorar los climas, la gente puede estar más comprometida y bueno, aceptar, estamos viviendo una época en que ya se está haciendo evidente el tema del acoso, ya no como hace 10 años. El movimiento feminista ha contribuido a visibilizar todo este conjunto de conductas que son negativas para tanto hombres como para mujeres. Y varias mujeres jóvenes dicen, bueno, pues espérense, todavía mujeres de 50 años en adelante tienen otras conductas, pero si nosotros lo analizamos por grupos etarios, vamos a encontrar que varias mujeres jóvenes están protestando y dicen ya basta de agresión, basta de acoso, y entonces están visibilizando esto. Si se toman en cuenta estas denuncias, las condiciones laborales tanto de las mujeres como de los hombres pueden mejorar. Que los directivos de escuelas, de empresas, de talleres mecánicos, talleres de maquila o grandes empresas maquiladoras, si toman en cuenta que
debemos mantener ambientes laborales libres de violencia, va a ser otra la condición de nosotras como trabajadoras, incluso aunque seamos profesionistas, ¿eh? No hay luego grandes diferencias entre los acosos que viven las mujeres de intendencia con una mujer que tiene un doctorado o un postdoctorado. O sea, no encontramos serias diferencias entre grados académicos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una cuestión sociocultural pensada en que las mujeres, cómo son significadas las mujeres en los ambientes laborales. Hay mujeres que son más acosadas que otras. Debemos reconocer también que no siempre es acoso, no siempre existe el acoso, ni siempre existe la violencia dirigida hacia alguien, y también debemos reconocer que no todas las mujeres son acosadas de la misma manera. Pero sí el hecho de ser mujeres nos hace vulnerables a padecer algún tipo de acoso. Entonces, ya sea por la forma del cuerpo, ya sea por la forma de ser, ya sea por incluso la profesión, ya sea por la estatura, ya sea por la talla. Entonces, las mujeres dentro de los contextos patriarcales que incluyen los ambientes laborales, vivimos en una sociedad de corte patriarcal, trabajamos en instituciones de corte patriarcal, trabajamos en talleres de corte patriarcal. ¿Por qué? Porque es el sistema político, económico, existente, cultural, que permea toda la sociedad. Entonces, las mujeres a donde vayamos a trabajar, casi siempre vamos a ser evaluadas por nuestro aspecto físico, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de hablar, y a quienes se les pierde más fácilmente el respeto dentro de los ambientes laborales, a los hombres o a las mujeres, y casi siempre es a las mujeres. Y claro, ¿qué pasa cuando llegamos a un trabajo y alguien nos habla bien y nos trata bien? Nos alegramos y decimos, qué bien nos tratan en este lugar. Pero es muy probable que en condiciones laborales, incluso en universidades, las mujeres sean más estigmatizadas, más violentadas dentro de los ambientes laborales que los mismos hombres o los varones. Entonces, este libro de Bajo la mirada de los perpetradores me llevó a conocer un conjunto de situaciones interesantes y que yo también como autora, quiero decirles, compartí con estas personas que yo muchas veces entrevisté, me sentí triste, confieso que muchas veces tuve deseos de llorar junto con, de ver a las personas cómo se sentían cuando me transmitían a mí como antropóloga este conjunto de vivencias y situaciones que verdaderamente eran desesperantes. ¿Cuántas mujeres, madres solteras, se enteraban en el trabajo? Una de las cosas que yo después de estudiar todo esto, les digo a todas las personas que nos escuchan, cuiden sus datos personales. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo los datos personales podían, cualquier hombre o mujer podía tener acceso a ellos, y casi siempre que alguien llega a un trabajo nuevo dicen, a ver, ¿quién es ella? Vamos a buscar. Ah, es madre soltera, ah, es esto, es aquello. ¿Saben? Todos estos datos pueden ser utilizados para, pueden ser utilizados de manera negativa. Entonces, todos los datos que ofrezcamos, todos los datos que demos, deben ser vigilados cuidadosamente. ¿Qué pasa con los estigmas sociales dentro de los ambientes laborales, como por ejemplo ser madre soltera? Ser joven y ser madre soltera hace vulnerable a esa trabajadora. Ah, es madre soltera, pues entonces no tiene mayor compromiso. Ah, tiene 3 hijos. Ah, se está divorciando. Ah, puede hacer algo más. No, es soltera, no tiene hijos, no tiene nada, entonces va a querer salir con los amigos, con los jefes, en la que tiene que, puedes mandarla de gira, puede irse a toda la República Mexicana, no importa, mandarla hoy a Monterrey, mañana que esté en el sur de México y mañana que se vaya a Colombia y después
Estos ejemplos que yo estoy poniendo los obtuve del conjunto de entrevistas que tuve a lo largo de mis investigaciones, de toda la investigación que yo he estado queriendo darle forma, queriendo darle voz a las mujeres y también hombres, varones, que yo entrevisté. ¿Cuántas veces, cuántos jóvenes recién egresados de las universidades eh, empiezan a tener problemas por la cuestión de que no saben cómo manejar las cuestiones del maltrato, por ejemplo? ¿Cuántos hombres y mujeres jóvenes que tuvieron un excelente promedio, pero cuando se enfrentan a su clima laboral, su primer trabajo, y de tener dieces y tener los mejores premios, son descalificados por un jefe maltratador, con otro tipo de problemas, incluso adicciones? ¿Y qué pasa con estos sujetos? Se empiezan a deprimir y es su primer trabajo. Y entonces, que es un eminente egresado de la universidad, premio nacional, hizo investigación e hizo aportes a la ciencia. ¿Y qué pasa? Que cuando se enfrentan a sus primeras experiencias laborales, quieren desistir y ya no quieren continuar trabajando. Entonces, desarrollan un conjunto de situaciones de trastorno de ansiedad. Y eso no solamente les pasa a los hombres, también a las mujeres. A las mujeres se les suma el acoso sexual, la violencia sexual. Ríete de ella, búrlate de ella, estigmatízala por su cuerpo. Yo estaba sorprendida, y se los digo sinceramente, con esta experiencia de bajo la mirada de los perpetradores, de cuántas mujeres que jóvenes y que se consideraban atractivas, era un verdadero calvario para ellas dentro de sus climas laborales. Sus cuerpos no querían vestir de otra manera porque llamaban la atención, porque el jefe las prefería jóvenes, delgadas, talla chica, altas, blancas. Y entonces, incluso hay lugares en los trabajos donde ya saben que cuando llegan las mujeres jóvenes con tales características, se sabe quién va a ser acosada por qué jefe. O sea, ¿qué quiere decir esto entonces? Que las instituciones sí saben de los acosos, sí saben de las violencias laborales, sí saben de lo que puede pasar, pero entonces, si lo saben, se tienen que encontrar mecanismos para sancionar y detener este fenómeno que, quieras o no, afecta a hombres y mujeres jóvenes de diferentes clases sociales. Porque no solamente estoy hablando de las trabajadoras con una profesión, sino también de las trabajadoras que realizan, que se emplean dentro de las casas, que son empleadas en una farmacia, que son trabajadoras de intendencia. Estoy hablando de diferentes tipos de trabajadoras. Entonces, bueno, sinceramente, la experiencia de escribir bajo la mirada de los perpetradores fue una experiencia que fue gratificante en cierta forma por quererle dar voz a las mujeres con las que yo tuve contacto y a los hombres también con los que yo tuve contacto para poder expresar y externar, darles voz a los que muchas veces no tienen, no pueden decirnos sus experiencias laborales. Y yo creo que en ese sentido, hablar de mobbing, de cultura, nos va a llevar a reconocer de que sí, incluso nosotras y nosotros podemos empezar a tener un trato más afable en las relaciones interpersonales que vamos tejiendo dentro de nuestro ambiente laboral o en todos los ambientes donde nosotros nos desenvolvemos. Muchas gracias. Maestra, gracias por sus comentarios. Si les parece, continuamos con las participaciones y al final dejamos la ronda de las preguntas que podamos hacer. ¿Sí? A continuación escucharemos la participación de la maestra Diana Hernández Moctezuma.
quien es abogada egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana y maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Asimismo, es maestra en Ciencias en Metodología de la Ciencia por el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, el CIECAS, del Instituto Politécnico Nacional, donde obtuvo una mención honorífica por la propuesta de traducción al castellano del anglicismo MURI como el asedio psicológico grupal laboral desde un análisis metodológico y conceptual. La maestra Diana es coautora de la iniciativa de la reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada por la senadora Marta Tagle en diciembre de 2016, pero también es autora y coautora de dictámenes y artículos académicos especializados en acoso laboral publicados en 2018 por la Red Iberoamericana por la Dignidad en el Trabajo y en las organizaciones. Miembro del Comité Dictaminador del Programa Productividad y Mujeres en 2017 y se ha desempeñado profesionalmente en diversos puestos en la Fiscalía Federal de la República, desde agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Procuraduría de Asuntos Internacionales, hasta perito en propiedad intelectual, también en la Fiscalía General de la República. Actualmente es coordinadora de orientación y quejas de derechos humanos en la Defensoría Municipal de Derechos Humanos en el Gobierno de Atizapán y Zaragoza, puesto que ocupa desde 2019. Maestra, bienvenida, le escuchamos, gracias por acompañarnos. Excelente día a todos, encantada de estar presente aquí con ustedes. Estimada Rocío, un abrazo fraterno y agradecimiento por la invitación, por considerarme de nuevo como parte de las personas cercanas a ti que han querido introducirse en el tema por experiencias cercanas con amistades, en fin, un interés genuino al ser observador de experiencias también de mujeres, para el caso mío, colegas abogadas, y bueno, hago extenso el agradecimiento para todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, profesores, que tienen este ánimo de que se lleven a cabo acciones de difusión para evitar que más personas violentadas no sepan en su momento qué es lo que están viviendo o a quién pueden recurrir sin llegar al extremo de incluso perder la vida por la agresión tan exacerbada dentro de los lugares de trabajo. Bien, en este tiempo que me toca a mí, voy a explicar algunas de las cosas más interesantes del libro Bajo la mirada de los perpetradores. Para mí, el propósito fundamental es dar a conocer que el acoso laboral va más allá de una cultura organizacional. Así lo introduce nuestra querida Rocío Fuentes Valdivieso. Y entendemos a esta cultura organizacional, bueno, como el conjunto de normas y valores por los cuales se rige una empresa, ¿sí? También como una serie de principios relacionados con la estructura de una compañía y que finalmente, bueno, corresponden a los métodos de desempeño en el trabajo y la manera en la que el personal se desenvuelve cotidianamente. Finalmente agrego, bueno, una cultura organizacional también se entiende como un conjunto de creencias, hábitos, valores, actitudes, tradiciones existentes en estas organizaciones y que, bueno, las hacen únicas. Pero entonces, para nuestra investigadora Rocío Fuentes Valdivieso, ¿qué sería el ir más allá? Bueno, demostrar que dentro del fenómeno de acoso laboral está inmersa una red de categorías culturales que al desencadenar el acoso y combinarse entre todas ellas, los efectos o el impacto en la salud de quienes son en blanco de ataque tienen un gran trastorno en su vida. En este libro, entonces, ¿cómo es que aborda Fuentes Valdivieso metodológicamente el problema? A lo largo de 6 capítulos
analizando conceptos en primer lugar. Si bien en aquel 2014 nos refiere que el mobbing como anglicismo no contaba con una traducción o una palabra en español que lo describiera en su totalidad, sí hace un énfasis en que este término sí podía explicarse como un acoso grupal en el trabajo. Para profundizar en el tema, quiero mencionar que describe una serie de conceptos. Comienzo tomando el de violencia y nos dice que es una manera de proceder en la que se ofende y se perjudica a alguien mediante el uso exclusivo y excesivo de fuerza. Nos subraya la doctora que hay que revisar el origen etimológico de otros conceptos y menciona violar, violentamente, violentar, de los cuales dice se desprende ejercer una fuerza desmedida y contundente sobre alguien para vencer su resistencia. Otro de los conceptos interesantes en su investigación es ambiente de trabajo y ambiente escolar. Nos refiere que son construcciones subjetivas de un espacio de interacción donde se realizan distintos actos de maltrato. Por lo tanto, el entorno se debe considerar un espacio de interacción en el que uno o varios sujetos se apropian del lugar, pues se pasa un tiempo considerable, un número de horas considerable dentro de él. Y en este escenario es donde se idealiza la productividad, se planea un proyecto de vida y este último no siempre es bien visto por los compañeros de trabajo. En este punto quiero manifestar que me parece genial el hecho de que Rocío, a partir de aquí, dice que la diferencia entre los tipos de acoso o maltrato se relaciona con sus características, con su naturaleza, con la manera de ejercerlo y no es la diferencia por el lugar en donde se ejerce. Por eso, para mí, el hecho de que se hable de que el bullying, otro término en inglés, se manifieste únicamente en la escuela y el mobbing únicamente se manifieste en el trabajo, es una idea completamente errónea. Finalmente ella define entonces, luego de este silogismo, que el acoso es cualquier manifestación de conductas abusivas, comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos y toda una gama de lenguaje que atenta contra la personalidad, la dignidad, la integridad física y psíquica del acosado y crea un ambiente de trabajo tanto para la víctima como para el resto del personal tenso, desagradable y bajo de productividad. Agrega que el acoso, por lo tanto, tiene la cualidad de contener altos grados de perversión, una actitud que trata de eliminar sistemáticamente a hombres y mujeres que quienes se vuelven una amenaza por cuestiones subjetivas como rivalidad, envidia o competencia desleal. En relación a los conceptos, voy a resaltar dos en particular, y que para el área de donde provengo, que es la legal, es sumamente trascendental. Hablamos de los conceptos de acosador y perpetrador. Para mí, aquí manifiesto mi punto de vista, esto era un elemento dentro de la línea de investigación muy poco estudiado. Para mí, Rocío es pionera en tocar a los actores dentro del fenómeno, y nos dice que perpetrar y acosar tienen un significado diferente. Dice, el acosador es un actor intelectual de la persecución, pero los colegas son los perpetradores.
¿Quiénes son estos? Bueno, hay que resaltar otro elemento muy interesante que como autora maneja, y es hacer este concepto de que el acoso lo describe como un equipo de trabajo. ¿Cómo comienza esta actividad? Bueno, desde que el autor establece acuerdos tácitos para consolidar su comportamiento perverso. Explica que esto sucede porque ni el mismo acosador puede reconocer o aceptar las razones personales que tiene para acosar, pues difícilmente comparte con el resto de sus colegas sus ideas y su manera de pensar para no ser considerado como envidioso, celoso o cualquier otro objetivo de carácter personal. Es esta parte inconfesable del acoso, refiere Rocío, lo que se requiere para que se manifieste en la realidad este maltrato exacerbado y satisfacer con ello a un autor intelectual. Entonces, continúa, un grupo desempeña una parte de la agresión y otros más se encargan de difundir información negativa para que se conforme una red de comunicación y acción hostil donde los perpetradores queden finalmente ocultos. ¿Por qué dije que este era el concepto para mí más importante dentro de la investigación de la doctora Rocío Fuentes Valdivieso? Porque para la ciencia jurídica, un anglicismo que no describe a un fenómeno en su totalidad no aportaría los elementos de estudio que pudieran ser observables a través de una teoría del delito dentro del área del derecho, que sanciona resultados tan graves como los tiene el acoso. Para mí es un paso enorme esta parte de la investigación, esta parte del libro. Un punto de partida en donde científicos en derecho, en materia penal, laboral, pueden incluir un sujeto activo, un sujeto pasivo, un resultado material que es producto de un concurso ideal de acciones, un bien jurídico tutelado que no solamente es la integridad psicológica, sino la integridad física. Ya habíamos dicho que un resultado puede ser la muerte inducida por suicidio y, bueno, otros conceptos como delito continuado que pueden observarse dentro del fenómeno y cuyo nombre ideal o una aproximación a un tipo penal cuando el resultado es de esta naturaleza podría ser el de una instigación al suicidio. Continuando con los capítulos, Rocío hace, como toda investigadora, una búsqueda de antecedentes de otros autores, entre ellos Lehmann, quien ya había dicho que el mobbing se definía como una situación donde un grupo de personas en un momento particular ejercía violencia psicológica extrema de manera sistemática y recurrente sobre otra gente en el lugar de trabajo. ¿Con cuál finalidad? La de destruir la identidad. Y que el acosado se viera obligado a abandonar el lugar del trabajo con una supuesta renuncia voluntaria. Situación que habría que estudiar desde la perspectiva de derechos humanos, desde la perspectiva del derecho laboral y que coloca a las personas que son víctimas en serios problemas mentales por haber destruido un proyecto de vida, por tener trastornos de personalidad, estrés postraumático y serie
una serie de consecuencias que hasta el momento han sido poco valoradas por la ciencia jurídica, por el área de derecho, que es donde yo me encuentro. Bien, señala también en que en aquel entonces en México las cifras estaban por debajo del promedio mundial, y aquí me atrevo a hacer un comentario. Quizá la causa es este desconocimiento, esta naturalización de la violencia en los lugares de trabajo, en donde muy probablemente un roce profesional no fuera catalogado como algo anormal, pero sí, muy grave por la persona que lo vive, por la persona que es el blanco de ataque de este asedio psicológico. Para mí, la traducción más aproximada del mobbing sería un asedio psicológico grupal laboral. Bien, para finalizar, tengo 2 puntos más. Sería el hecho de que nuestra investigadora, Rocío Fuentes Valdivieso, integra un elemento como la erotomanía dentro de su investigación, y sí tiene que ver con resaltar esta parte en que los sentimientos de mujeres y hombres idealizan esta necesidad de sentirse amado. Esto provoca que las víctimas sean un blanco de ataque de discursos, de actos aparentemente amorosos, y agregaría yo del flirteo, que somete finalmente la voluntad de una persona a los deseos de aquel a quien se quiere, o alinearse a estos comportamientos o parámetros de aceptación de los grupos a los cuales pertenece ese ser querido. Ajá. Ese reconocimiento que requerimos de ser aceptados se convierte en un campo fértil para comentarios, para sometimientos de voluntad, etc. Me parece también interesante y fundamental que describe las etapas del acoso. La primera de ellas, el enamoramiento, donde hay un ambiente amigable, los acosadores todavía no lo son amigos. Después el conflicto, en el que entran todos estos sentimientos como envidia, frustraciones, egos, la intervención de la empresa cuando se dan cuenta de que pues hay algún problema con la persona que empieza a faltar, que empieza a tener serios procesos de depresión, de poca asertividad, le llaman, cuando en realidad la persona ha sido totalmente aislada de toda relación interpersonal con los compañeros de trabajo. Y finalmente habla de una etapa de la salida de la organización, que para mí en este punto habría que poner especial atención, porque es donde se manifiesta las condiciones en que la persona termina. Pueden ser sumamente graves, ya lo había comentado. Hay gente que no ha sobrevivido. Podemos ver noticias recientes. El año pasado, en marzo, hay noticias de hospitales donde médicos se encienden fuego en su cuerpo por acoso laboral. En este año, por ejemplo, en Jalisco, en la Procuraduría de Justicia de Jalisco, una joven fiscal, una joven del Ministerio Público, se suicida
utilizando una escopeta, quitándose la vida. Entonces, a pesar del tiempo, como decía la doctora Fuentes, el tema no pierde importancia, no pierde trascendencia. Ahora sí, ya para terminar, solamente hago una reflexión acerca de dos palabras que utiliza en el título, ver y mirar. Los define así. Ver, dice, es percibir con los ojos por la acción de la luz. Es entender algo con el sentido de la vista. Pero mirar es fijar la vista, aplicar a algo el sentido de la vista para verlo. Entonces, ver y mirar son diferentes, pues el primero señala una capacidad y el segundo es un acto consciente y deliberado. Esto es, un acosador decide cómo mirar al blanco. Lo hace desde sus carencias, desde su propia personalidad, desde su necesidad de no sentirse confrontado consigo mismo ante sus propios sentimientos. Es decir, el estar bajo la mirada es estar bajo el escrutinio, bajo observaciones, prejuicios, construcciones subjetivas. Lo que hace que cuando uno se coloca como blanco es ser el centro de agresiones verbales y no verbales, presenciar discursos y conductas que la lastiman y ser víctima de consecuencias que llegan al límite del dolor humano, concretadas en enfermedades físicas y mentales e incluso la muerte. ¿Por qué tomo este punto? Me parece una manera magistral de encontrar un elemento que es la voluntad. Si yo miro a alguien y tengo el deseo de lastimar, para el derecho es importante encontrar en la acción algo que nosotros llamamos voluntad. Y esto es la aptitud legal para querer algo, para disponer de algo. Y es muy importante, un punto de partida para encontrar una sanción en este fenómeno de resultados terribles. Hasta aquí mi participación. Agradezco a todos por haberme escuchado. Maestra Diana, muchas gracias. Muy interesante escuchar el punto de vista desde su disciplina, desde el derecho. Muchas gracias por su participación. Continuamos con la siguiente participación y si les parece al final hacemos una pequeña ronda de comentarios finales o preguntas. Muchísimas gracias. A continuación vamos a escuchar la participación de la maestra Johanna Castro Villano, maestra en Pedagogía por la Facultad de Estudios Profesionales Zacatlán de la UNAM, con una licenciatura en Sociología también por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zacatlán de la UNAM también. Actualmente es jefa del Departamento de Investigación de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, adscrita al Instituto Politécnico Nacional, pero también se desempeñó como docente de 2008 a 2016 en la Zacatlán, en la División de Ciencias Socioeconómicas, donde participó en diversos proyectos de investigación vinculados con la perspectiva de género. Asimismo, fue auxiliar de proyectos de investigación en el programa Mujer y Salud, hoy Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, y ha participado en múltiples eventos académicos como ponente moderadora y organizadora en diversos temáticos vinculados a la perspectiva de género. Maestra, bienvenida, gracias por su participación, la escuchamos. ¿Qué tal? Buen día. Antes que nada, pues agradecer, como siempre, a la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones por esta invitación a este ciclo virtual de presentaciones del Foro Editorial Politécnico con el tema Autoras Politécnicas. Y yo quiero detenerme precisamente en esta situación de autoras politécnicas, primera porque
lo que me convoca o lo que me trae aquí es la presentación, sí, de una obra que me parece extraordinaria, maravillosa. No tenía el gusto de leerla. La verdad es que quedé embobada, doctora, muchas felicidades. Y por el otro lado también estos espacios precisamente me parece que son importantes y fundamentales en nuestro Instituto Politécnico Nacional. El hecho de visibilizar a nuestras científicas politécnicas en la producción de conocimientos. ¿Y por qué lo digo? Y más adelante ustedes me escucharán en las líneas que yo traje aquí, porque me parece que fundamentalmente esta parte del acoso y el hostigamiento, del acoso institucional y laboral, tampoco se desprende del campo científico, ¿no? Que es un poco hacia donde yo me voy a dirigir en esta parte. Y este reconocimiento precisamente, o esta visibilización hacia las mujeres productoras de saberes y conocimientos, me parece que es una deuda que tenemos con ellas, ¿no? El proporcionarle estos espacios, el generarle, digamos, estos elementos para que puedan ellas producir saberes y conocimientos, ¿no? Esto se debe precisamente a que los aportes científicos femeninos, como se consideran, han sido invisibilizados por una construcción andocéntrica de la ciencia precisamente en la generación y producción de saberes, ¿no? El día de hoy, como les comento, me voy a inclinar un poco en estos dos sentidos, un poco retomando la obra que la doctora Valdivieso escribió, pero también delineándola esta situación del campo científico como una institución generizada y donde se presentan también este tipo de acoso, ¿no? Bueno, el tema que hoy me convoca aquí es precisamente compartir con ustedes desde mi posicionamiento como científica joven, como decía la doctora, como investigadora en estos campos de los estudios de género, es la obra Bajo la mirada de los perpetradores, Moving y Cultura, de la doctora Rocío Sánchez Valdivieso, antropóloga e investigadora de la Escuela Superior de Medicina. Y hay que recalcar y visibilizar precisamente desde dónde se escribe, porque me parece que eso es fundamental, ¿no? Cuando nosotras escribimos, desde qué lugar lo hacemos y cómo nos apropiamos precisamente de estos saberes y estos conocimientos. Yo rescato, me parece que a mí la tesis central que me atrajo muchísimo tiene que ver precisamente con lo que ya comentaba la maestra Diana, con esta situación, y me voy a permitir leer algo que yo extraje de esta obra que la maestra Rocío nos compartió, que dice: la modernidad que estamos viviendo está transformando las relaciones humanas y nos obliga a repensar cómo y por qué se están incrementando las violencias sutiles hasta llegar a los linchamientos emocionales en los espacios laborales. La doctora Valdivieso plantea que es frente a los ambientes de hipercompetitivos derivados del actual sistema económico, las y los sujetos nos hemos visto envueltos en un individualismo por este afán de ser productivos, ¿no? El trabajo acapara todo nuestro tiempo, en algunos casos mayoritariamente las mujeres, dice, renuncian a la vida personal, a la vida familiar, a postergar la maternidad y el matrimonio para ser más productivas. Esta competencia en este mercado económico donde existe la cuestión en el campo científico, particularmente la cuestión de la puntitis, nos lleva, dice la doctora Valdivieso, por un lado, el miedo de los que nos insertamos en estos espacios nuevos, en estos espacios institucionales, que nos estamos insertando al miedo del robo de los proyectos o las ideas. Y por el otro lado, también se encuentra aquellos que ya están en este campo, a la rivalidad, a los conflictos, y por el otro lado, a las envidias. Y es precisamente estas intersecciones de emociones y malestares donde el moving o acoso laboral se hace presente. Resulta por demás interesante el análisis sobre esta problemática debido a sus repercusiones sociales y de salud, como ya bien lo comentó la doctora Diana y la doctora Valdivieso lo amplía, todas estas cuestiones con las que uno tiene que ir
jugando o sorteando repercuten finalmente no solamente en el espacio laboral, sino son violencias concatenadas que se reflejan también en nuestro ámbito privado, doméstico, familiar, y sobre todo va mermando nuestra condición física, nuestra situación psicoemocional y también nuestras relaciones y nuestro interactuar con los otros. En este sentido, me parece fundamental la tesis que rescata la doctora Valdivieso, donde menciona que este tipo de violencia se desarrolla de manera discrecional, es bien pensada y articulada, es decir, tiene toda una intencionalidad de dañar al otro o a la otra, y se da de manera particularmente desde lo psicológico. Es decir, en estos espacios institucionales y laborales existen normativas también donde la violencia física no está permitida y es sancionada. Entonces, la violencia que se presenta en estos espacios es una violencia simbólica, son violencias sutiles donde dañan más al sujeto en su personalidad, o lo decía la doctora Diana, en su integridad, y son violencias a veces invisibilizadas y normalizadas, legitimadas por el entorno, que en este sentido se vuelven más cruentas para aquel que es el blanco, ¿no? Estas violencias, dice, se buscan a través de mecanismos subjetivos de comunicación que destruyen al sujeto, que destruyen al hombre o a la mujer, y se dan a partir de de elementos como pudiera ser la discriminación, el chisme, la mentira, incluso la violación de la intimidad, ¿no?, de las personas, entre otras situaciones que van mermando, como ya lo dije, la personalidad misma de quien es blanco de estas agresiones. Así, generalmente, quienes son los perpetradores de las agresiones son personas que intentan reafirmar su poderío en el campo, en la oficina, frente a sus pares, y se valen de diversos recursos para hacerlo. Esto por temor a ser reemplazados. Por supuesto, cuentan con la permisividad en los espacios laborales al tener una carencia de legalidad y ética. Van propiciando condiciones idóneas para que estas manifestaciones de violencia se propaguen, donde los blancos de las agresiones son personas que pueden desestabilizar al perpetrador de las mismas, ¿no? Y en este sentido también es muy importante, y ahí más adelante lo retomaré, quienes son los agresores mayoritariamente son los varones, y tiene que ver con una estructura de género, con una dicotomía ahí que más adelante vamos a traer. Bueno, el acoso laboral, dice la doctora Valdivieso, se caracteriza precisamente se caracteriza por tener una persistencia hacia un blanco, y es grupal. Además, no solamente está el perpetrador, sino cuando se menciona precisamente de que son violencias o agresiones que se normalizan, entonces todos somos partícipes de estas microviolencias que se van exacerbando continuamente. El malestar se multiplica y se agudiza con el paso del tiempo hasta llegar al maltrato emocional que nulifica al sujeto, provocando estos malestares físicos y psicoemocionales. Y aquí me voy a permitir detenerme un poco para precisar que todas las personas podemos ser acosadoras, pero también acosadas. Lo cierto es que diversas investigaciones comentan que son las mujeres las principales blancos de estas agresiones, y los varones en su mayoría los perpetradores de los actos. En este sentido, es importante reflexionar sobre las formas en que las personas somos conformadas dentro de una matriz de género, dicotómica y excluyente, donde el carácter de lo masculino adquiere un sentido nodal, preponderante y dominante a lo femenino. Diversas autoras han señalado en la intersección precisamente que configura las nociones dominantes del deber ser hombre que impera en las sociedades, y las puestas en marcha de ejercicios que violentan a las otras personas. La construcción identitaria masculina, como lo han expresado diversos trabajos ya considerados clásicos, se construyen de manera casi exclusiva en la generación de expresiones negativas hacia lo femenino, es decir, en un sentido identitario que afirma la no pertenencia a lo femenino. Por ejemplo, no soy niña, el último es vieja, rajón, y que van adquiriendo una matiz cada vez más intolerante hacia estas manifestaciones conforme transcurren los años.
Esto, como lo manifiesta Rita Segato, atiende a una necesidad para apaciguar las exigencias introyectadas de parecer hombre, de anular, de controlar, dominar o desaparecer cualquier expresión que no se asemeje a esa idea del hombre masculino, blanco, racional, heterosexual, viril. De esta manera, las mujeres y lo femenino se convierten en un elemento borroso, indescifrable, abyecto y en consecuencia temido, dice Estela Serret, dice, como elemento social y culturalmente construido de manera tímida, las mujeres y lo femenino deben ser reguladas, moldeadas a partir de las cualidades definidas desde la posición masculina, al grado que puede llegar a nulificar las manifestaciones de inconformidad. Y esto me refiero precisamente a lo que se comenta en el sentido del acoso y el hostigamiento que se pueden presentar en estos espacios institucionales, cuando existe toda una carga, un ordenamiento de género, donde todo atraviesa por el cuerpo y entonces estas mujeres son estigmatizadas en el momento en que ellas llegan y su representación corporal la hace ver con este ideal femenino, son sumamente señaladas para ya ser los blancos de este acoso. No es de extrañar, como dice la doctora Bartivieso, que en las sociedades patriarcales exista también una subvaloración del trabajo y los logros de las mujeres. Tal es el caso, y es a lo que me refiero, del campo científico, situación evidenciada desde las epistemologías feministas. Bajo la mirada de los perpetradores, Movinicultura es un texto que refleja la expresión de un acoso grupal manifiesto en el ámbito laboral institucional, producto de condiciones estructurales que no son ajenas a presentarse en distintos espacios donde las relaciones de poder jerarquizadas se normalizan en la cotidianidad mediante costumbres, normas, valores, exigencias, silencios y prejuicios, convirtiéndose en un problema sumamente delicado que es preciso atender. El campo científico, por consiguiente, persigue una lógica no neutral, pues si bien sigue siendo un espacio donde la mayoría son varones y donde los valores masculinos priman sobre las formas de acceder y producir el conocimiento, e incluso las formas de evaluar el conocimiento han invisibilizado la producción de los conocimientos de nuestras científicas. Y es en este sentido precisamente donde me parece que esta investigación del moving institucional es donde recobra amplio para nosotros importancia, particularmente en un espacio configurado desde estas lógicas masculinas y donde las mujeres somos vistas cuando nos insertamos en este campo como las intrusas. Y en este sentido vamos abriéndonos caminos pese a estas agresiones, a este acoso que en ocasiones nos limitan y, como dice la doctora Valdivieso en su investigación, desistimos por continuar o finalmente lo hacemos con estas consecuencias, ¿no? Hay diversas investigaciones que han retomado precisamente la parte del estrés que se vive en el ejercicio de un desarrollo profesional. Sin embargo, no se contaba con esta visión, como bien a mí me parece sumamente interesante, cómo es que los perpetradores de la violencia están ahí presentes y finalmente cómo existen también estos me parece ahí los acompañantes, decía, los testigos silenciosos, que somos aquellos que estamos en el día a día, que somos testigos precisamente de estas manifestaciones de violencia y que no hacemos nada. Y me parece fundamental desde este posicionamiento de la unidad de género, si bien existe un protocolo de prevención, atención y la violencia de género, me parece que también tendríamos que poner los focos de atención en las violencias que se viven en este intercambio laboral que tienen las docentes, los investigadores, en un espacio tradicionalmente masculino, desde las lógicas masculinas, desde una institución o desde una cultura organización masculina, y que un sistema patriarcal también nos rige y nos estructura como sujetos, cómo estas violencias se van invisibilizando y normalizando, ¿no? Hasta al grado de no enunciarlas, no denunciarlas, precisamente porque se normalizan y se consideran que es parte del continuo del desarrollo, del entorno, de cómo nos movemos en este campo. Finalmente, me parece que este tema tiene mucho
que rescatarse. Me parece, a pesar, como lo decía la doctora Diana, que es una investigación, y la misma doctora Valdivieso, que se generó en el 2014, salió publicado el libro, estamos en 2021 y las condiciones estructurales, incluso las condiciones de confinamiento, han producido precisamente estas relaciones jerárquicas donde las violencias se vuelven más sutiles, donde las violencias son a veces más cruentas y quizá terminan precisamente por mermar nuestra condición tanto física como psicoemocional. Yo así aquí incorporo lo psicoemocional porque pese a que la condición física, también tenemos ahí una situación emocional, sobre todo la ansiedad, los altos índices de ansiedad, de depresión en las mujeres, están, digamos, a la orden del día, ¿no? Las cuestiones, las crisis de ansiedad me parece que están por encima del promedio, entonces me parece que es importante rescatar este tema. Yo dejo hasta aquí mi participación para que podamos entrar como a este intercambio de ideas. Una vez más, felicitar a la doctora Valdivieso porque me parece que es un tema fundamental que se tiene que trabajar en nuestra institución como tal y también para buscar mecanismos, sobre todo de sanción, de atención y de sanción. Muchas gracias. Maestra, muchas gracias. Interesante participación también. Desafortunadamente ya tenemos muy poquito tiempo para el intercambio de puntos de vista. Yo creo que habría pocas preguntas, pero lo ideal sería, si tienen ustedes algún comentario o retroalimentación a la participación de cada una de ustedes. No sé, usted, maestra Rocío Fuentes Alviso, si tiene algún comentario adicional que quiera agregar, y a lo mejor que hagamos unas dos preguntas probablemente en torno al tema. De mi parte no hay ningún comentario. Creo que más bien agradecer tanto a la maestra Joana como a Diana por sus comentarios excelentes para mí. Y bueno, esto me ha llevado también a una reflexión, ¿no? de lo que se escribió y bueno, más bien si hay algún otro comentario de parte de ustedes, pues se agradece. Mire, pues a mí se me ocurría, dentro de todo lo que estuve escuchando, bueno, la autora que le pedimos nuevamente a la obra, ¿tendrían ustedes algunas recomendaciones prácticas? Digo, es un tema completamente difícil y como decían, silenciado. ¿Hay algunas recomendaciones que institucionalmente, incluso en la iniciativa privada, pueda haber para identificar, impedir o prevenir precisamente estas prácticas? Sí, o sea, aquí uno es estar informados y a mí me parece que hacer este ejercicio ahora, varios años después de que haya salido el libro y volverlo a retomar, es también estar informando y que todas las instituciones como las organizaciones tomen en cuenta en que es necesario favorecer la no violencia dentro de los climas laborales. ¿Y cómo es esto? Es capacitar a la gente, es entrenarlos a hombres y mujeres, porque, insisto, estas cuestiones subjetivas que a veces creemos que por ser mujeres no vamos a rivalizar, y eso no es cierto, porque en el plano laboral nos encontramos con un conjunto de situaciones muy específicas que nos llevan a un conjunto de contradicciones y generan rivalidades, ¿no? Tanto en hombres como mujeres, mujeres con mujeres. Y entonces, yo creo que si desde el momento en que las organizaciones e instituciones empiecen a retomar este tema y a poner atención y la voluntad de aminorar la violencia en los climas laborales, con la sanción, con el señalamiento, con decirle, mira, no acoses y tienes que tomar un curso o prepararte o qué sé yo, buscar estas formas, estos mecanismos, entonces tal vez podamos estar ejerciendo cambios significativos. Claro, yo creo que también tiene que ver con esta cuestión de dividir un poco la vida personal de la laboral, ¿no? O sea, en ocasiones las personas hacen del trabajo su vida totalmente, o sea, ponen ahí, digamos, que todos los huevos en la misma canasta. Y yo creo que también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, mezclar, yo creo que esta capacitación también tiene que ver con el crecimiento personal de cada uno de nosotros. Tenemos otras preguntas, por ejemplo, algunos otros libros que puedas recomendar para estudiantes respecto a cultura de equidad de género, aparte de Bajo la mirada de los profesionales.
Bueno, de mi autoría está Mobbing y Fibromialgia, que fue un libro que salió un poco antes que este. Y bueno, hay varios, ahora la ventaja que tenemos con la tecnología es que podemos googlear o poner en un buscador los temas y nos lo dan. Hay varios artículos de mi autoría, pero hay otros también, otros libros que podemos nosotros encontrar. Y esto es bien importante porque si hay alguien que está padeciendo acoso laboral o algún tipo de acoso, lo primero que recomiendo hacer es buscar información para poder tener herramientas de defensa, para poder sobrellevar las circunstancias adversas en las que se vaya desenvolviendo su situación. Entonces, sí es necesario. La información es uno de los puntos básicos que hay que buscar. No solamente libros, hay diferentes artículos en diferentes partes del mundo, se sigue escribiendo de esto. La Corte de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, también tiene varios conceptos. La Organización Internacional del Trabajo tiene varios artículos que nos pueden ayudar a sobrellevar una situación adversa, y además nos nutrimos de información para tener elementos y crear nuestra propia defensa. Doctora, ¿por qué entre todas las enfermedades que de alguna manera pueden provocar precisamente este acoso laboral al móvil, por qué enfocarse en la fibromialgia? Que también lo retoma en esta obra y posteriormente hace otra obra, pero ¿me podría decir así brevemente por qué la fibromialgia? Sí, aquí hay varias posturas médicas, y una de las que nosotros, yo retomé y discutí incluso con diferentes médicos. En primer lugar, ¿cómo llego a la fibromialgia, a la enfermedad específicamente de fibromialgia caracterizada por dolor discapacitante, por sensación de fatiga, por sueño? Yo llegué al tema de la fibromialgia al hacer investigación sobre acoso laboral. El cuerpo humano manifiesta su malestar a partir del conjunto de síntomas que dadas las situaciones tensas que se viven. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano segrega un conjunto de sustancias químicas, entre ellas la adrenalina, y esto es una situación que altera el sistema nervioso autónomo. Entonces, esto genera dolor en el cuerpo. A medida que yo me fui percatando del conjunto de síntomas, fue como nosotros, yo en ese momento llegué a buscar a la fibromialgia y dije, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la asociación? Porque varios entrevistados, hombres como mujeres, reportaron que había estos síntomas. O sea, cuando empezaron a registrar acoso laboral, una situación tensa, fue cuando empezaron a referir dolor, ausencias, hipersensibilidad. Nosotros, por ejemplo, no tenemos la estadística de cuántos hombres o mujeres han sido atropellados por caminar como zombie por las calles. O sea, nosotros no lo sabemos. Pero yo en mis entrevistas, tengo referido que hubo gente que se accidentó viviendo acoso laboral porque dicen que iban tan ensimismados en sus pensamientos que se pasaron el alto y que chocaron y que se accidentaron. ¿Cuántas personas, cuántos daños colaterales tenemos por el acoso laboral? Entonces, así fue como yo llegué a estudiar la fibromialgia y me puse a investigar con médicos, con especialistas de diferentes áreas, qué posiblemente estaba ocurriendo, porque esa asociación entre una preocupación constante, una sensación de tristeza, melancolía y un reporte de dolor corporal. Entonces, explicaron muy bien que hay una alteración del sistema nervioso autónomo por la sobreproducción de sustancias químicas que produce nuestro cuerpo en estado de tensión. Y una de ellas es la adrenalina. O sea, cuando alguien está preocupado, está asustado, ¿a quién no le asusta, o a mucha gente, a las clases trabajadoras,
Por supuesto que nos asusta quedarnos sin trabajo, pero hay circunstancias en las que asusta más cuando se trata de mujeres que son madre de familia, de 3 hijos, están pagando colegiaturas, están en situaciones específicas. Por supuesto que las preocupaciones se exceden y este conjunto de sobreproducción de químicos, de sustancias químicas, nos pueden llevar a una alteración del cuerpo y por ende a la alteración del sistema nervioso autónomo. Y esa fue una de las posturas más aceptadas con la que discutí incluso con diferentes médicos de diferentes áreas. Interesante. La verdad es que el tema da para amplio, para seguir platicando un buen rato al respecto. Desafortunadamente ya no tenemos tiempo. Únicamente como dato adicional quisiéramos preguntarle a la maestra Johanna si nos puede dar un dato de dónde pueden acudir nuestras jóvenes politécnicas y jóvenes, hombres y mujeres, o sea, cuando sienten que están viviendo este tipo de hostigamiento, si podemos terminar con esa. Podríamos hacer muchas más preguntas, pero dado el tiempo, yo creo que podemos dejar este dato, a lo mejor pensar en alguna otra presentación, alguna otra plática al respecto, pero no sé si nos puede proporcionar ese dato, maestra. ¿Qué tal? Cuando estamos hablando sobre todo de violencia, yo quería regresar un poquito brevemente. A nivel institución, existe de las instituciones, particularmente de la función pública, existe un protocolo de acoso y hostigamiento sexual que rige a todas las instancias gubernamentales y se tienen que sujetar a él, ¿no? En ese sentido, es muy importante que todas las dependencias puedan hacer ciertas acciones para atender este tipo de situaciones en torno al acoso y a la violencia. Aquí adentro del Instituto Politécnico Nacional, las primeras, personas que atienden el tema de acoso y hostigamiento, el primer contacto son las redes de género que están ubicadas en cada una de las unidades académicas y administrativas. Sin embargo, también existe una plataforma que se llama Denuncia Segura, donde las personas pueden hacer su denuncia de manera anónima, bueno, en este caso más bien no de manera anónima, sino para que se sientan más seguras en torno a los espacios y de ahí se les da puntual seguimiento con un grupo intrainstitucional que está conformado por la unidad de género, abogado general, Defensoría de Derechos Politécnicos, el Comité de Ética, quienes ellos analizan, revisan el caso y le dan seguimiento, puntual seguimiento. Entonces, existen todos mecanismos para esta parte de la atención, para dar atención al tema de las diversas manifestaciones de violencia, particularmente violencia de género, que se viven al interior del Politécnico. Y una de ellas es precisamente esta parte de Denuncia Segura, que esta es una plataforma que ya está activa y ustedes la pueden ver en cualquiera, digamos, plataforma del Politécnico y la página, nuestra página es www.ipn.género, y ahí también pueden ustedes visualizar tanto el protocolo de atención al tema de violencia de género en el instituto como los diferentes mecanismos de atención a la violencia de género. Muchas gracias, maestra. Pues muchas gracias a las tres. Les agradezco su participación sumamente valiosa. Ojalá hubiéramos tenido un poco más de tiempo. Pero bueno, pues de nuestra parte sería todo. Agradecemos a nuestros seguidores y público que nos hayan acompañado, su interés y su participación. Y esperamos que hayan disfrutado de esta primera presentación que dará lugar a una ronda de presentaciones de autoras politécnicas que tendremos todos los miércoles de aquí al 30 de junio. Y que bueno, estamos convencidos que les resultará sumamente a todos bastante interesante escuchar la voz de las pruebas femeninas. Los esperamos. Síganos en nuestras redes sociales. No olviden que pueden adquirir esta obra de la maestra en la dirección de publicaciones, ingresando a la página web www.ipn.mx/publicaciones. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Gracias, maestra. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.